Amables televidentes, buenos días. Los saluda José Alberto Tejada Echeverri para presentarles el programa institucional del Canal 2 Informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por los doctores Nelson Sánchez, analista político, experto en gestión pública, quien estará comentando con nosotros los resultados electorales del día anterior. Buenos días, Nelson. Buenos días para usted, la mesa de trabajo y todos los atentos a este programa importante. El abogado Pablo Uribe, experto en Derecho Público, Derecho Administrativo, quien también estará comentando las elecciones anteriores. Buenos días, José Alberto, y buenos días a todos los televidentes que nos están viendo hoy. Y Gustavo Muñoz Sinisterra, presidente del gremio Grupo Multisectorial. Sí, buenos días, José Alberto, buenos días a los invitados y a todos los televidentes. ¿Cuál es mi cámara? Muy bien, el tema que nos ocupa el día de hoy es los resultados electorales del Congreso de la República que terminaron el día de ayer. Ayer, aparentemente, el mosaico político del Congreso cambia, pero no cambia. Cambia en el sentido de que hay una fuerza política nueva con indiscutible poder que es Centro Democrático, Uribe Centro Democrático. Y lleva 20 senadores al Congreso y algo así como 11 representantes a la Cámara, es decir, va a tener 31 de 262 congresistas en el Parlamento. Todo indica que la unidad nacional, que está conformada por el Partido de la U, Cambio Radical, Partido Liberal, se mantiene como fuerza mayoritaria, pero no suficientemente lejos de la primera oposición. En segundo aspecto importante a resaltar el día de hoy es que en muchos años en Colombia no se había visto un partido de oposición, entre comillas, que fuera de derecha. Tradicionalmente la oposición se ha asimilado a la izquierda, pero en esta ocasión podemos decir que el gobierno en ejercicio tendrá, si es reelegido, una oposición de derecha y no de izquierda, puesto que el partido de izquierda, el Polo Democrático, se mantiene con una bancada minoritaria y más o menos acompañándose con Alianza Verde, que no es izquierda del todo, que a veces es derecha y que a veces es centro, pero ambos juntos, Polo Democrático y Alianza Verde, no alcanzan a ser significativos como fuerza de oposición, aunque sí pueden terminar siendo definitorios en momentos de coaliciones importantes frente a propuestas del gobierno en ejercicio. Bien, entremos en materia. Yo quiero comenzar por pedirle a Nelson Sánchez que nos haga una lectura muy rápida de qué significa el resultado electoral del día anterior para el país. Más de lo mismo, exactamente más de lo mismo. Yo no veo que en la estructura de la composición congresional haya habido cambios sustanciales. Todo lo contrario, una consolidación de las posturas de derecha en el direccionamiento económico y político del país. Hay una consistencia de la presencia minoritaria de las opciones no de derecha expresadas, como tú lo planteaste, en Alianza Verde y el Polo Democrático, y definitivamente un reacomodo y realineamiento de las posturas de derecha más fuertes del país. Pablo, usted es abiertamente conservador. De hecho, llegó aquí con un pañuelo porque venía más o menos lloroso debido a que el Partido Conservador ha perdido algunas curules y particularmente algunos congresistas emblemáticos. ¿Cuál es la lectura que usted hace de la nueva configuración del Congreso? Desde el punto de vista de los conservadores, hay resultados diferentes dependiéndose de cómo se vea, si desde el punto de vista regional o nacional. Creo que en este momento todavía es muy temprano como para hablar del tema regional, porque apenas hoy van a empezar los escrutinios de verdad, pueden cambiar las curules, uno nunca sabe, de pronto se va la luz por allá en Buenaventura, uno nunca sabe lo que puede pasar. Pero así a vuelo de pájaro, lo que se puede ver es que en el Valle del Cauca el Partido Conservador perdió duramente, porque tenemos gobernador. Y con gobernador perdimos un senador.
Y perdimos a no cualquier senador, perdimos a Germán Villegas, un exgobernador del Valle del Cauca, una de las personas que más respeto tiene dentro de los pasillos del Congreso, alguien que ha trabajado toda su vida por el Valle del Cauca y hoy algunos dicen abandonado por el gobernador que es de su mismo partido. El señor Villegas se quemó por casi 12.000 votos. Eso es una derrota crasa para el partido en el Valle del Cauca. Pero a nivel nacional, para mí estos resultados son una victoria personal de Omar Yepes. La política es de zorros, y entre más viejo el zorro mejor. Y Omar Yepes es de los más viejos zorros que hay en el país. Y el señor logró que, teniendo un nuevo partido de derecha, con una ideología clara y un líder muy popular que es Álvaro Uribe, apenas perdimos 3 senadores. El Partido Conservador pasó de 22 senadores a 19, con semejante monstruo que es Uribe, que sacó 19 senadores. Quedamos empatados con Uribe. O sea que a nivel nacional, a mí no me parece que el Partido Conservador haya perdido. Es más, perdió más la U. La U perdió 7 senadores en estas elecciones. El Partido Liberal se quedó quieto. O sea que a nivel nacional, a mí no me parece que el Partido Conservador haya perdido. Ahora, ¿en qué se puede volver un problema? Que la mayoría de los senadores electos por el Partido Conservador son abiertamente santistas. Y eso puede llegar a ser un problema con la candidatura de Marta Lucía Ramírez. Esperemos que Omar Yepes, como lo hizo de bien para estas elecciones, pueda lograr que haya una unidad dentro del partido y que nosotros hagamos la misión para la que fuimos creados, que es buscar el poder para hacer de este un mejor país y no buscar el poder para enriquecernos y darle puestos a nuestros familiares y nuestros amigos. Ya. Gustavo, usted como presidente del gremio Grupo Multisectorial ha estado permanentemente invitado al bloque parlamentario. Los cambios que se van a dar ahora en la bancada parlamentaria del Valle del Cauca, ¿cómo los ve usted? ¿Cree que van a ser para bien del Valle del Cauca o usted considera, como dice Nelson Sánchez, que es más o menos más de lo mismo? A ver, primero yo siempre defiendo el ejercicio del bloque regional parlamentario, que es una reunión de todos los congresistas, la alcaldía, la gobernación cuando asisten, que tienen poca asistencia, y los gremios. Es un ejercicio que se da el primer lunes de cada mes en la Cámara de Comercio y a veces se da hasta 2 veces en el mes, y donde se tratan todos los temas regionales. ¿Qué estamos pidiendo desde los gremios? Más efectividad, porque los temas regionales sí se tratan, se llevan los ministros, se diagnostica la problemática, pero estamos esperando más resultados desde Bogotá de la bancada. ¿Qué me preocupa? Que ya perdimos un senador, en el 2010 eran 11 senadores, creo que hoy ya amanecimos con 10 senadores. La costa sucede diferente, creo que llegaron a 30 senadores, 8 más que en el 2010, y vemos cómo la costa crece en bancada, crece en poder, y uno de los ejemplos fue que la última cumbre de la Alianza Pacífico se hizo en Cartagena, y eso tiene que ver mucho el lobby de la bancada y la presión al gobierno. Entonces va a haber aquí una renovación de algunos senadores que no están, algunos representantes a la Cámara que no están, pero en el Valle lo que hay que fortalecer es que el bloque parlamentario del Valle del Cauca pueda ejercer la presión que necesitamos los vallecaucanos para que el gobierno central pueda traer, aprobar los recursos y poner la mirada a temas del Valle que como región nos sentimos menos bien tratados que otras regiones. Vemos como la costa, el centralismo de Bogotá y Cundinamarca, la región de Santander crecen. Y una preocupación son las dinastías en Colombia, pues que vemos que salen hermanos, sobrinos, hijos de investigados. Eso sí es una gran preocupación. ¿Usted iba a decir algo? Sí, José Alberto, también hay algo que hay que ver con lupa en los resultados del Partido Conservador, y es que el más votado no fue Roberto Gerlain. La votación más alta del Partido Conservador es el logo del Partido Conservador. El logo del Partido Conservador le gana casi por 40.000 votos a Roberto Gerlain. Eso es un mensaje muy fuerte para el partido. Bueno, yo me quiero pegar de eso que usted acaba de decir para invitarlos a que hagamos la siguiente análisis. Centro Democrático sacó 2 millones y pico de votos como logo, como lista cerrada, ¿sí? ¿No será que entonces
le convendría a la democracia, entre comillas, colombiana, para este tipo de elecciones parlamentarias, pensar en cerrar listas a futuro, cosa que los electores voten por un partido? Por ejemplo, a mí me preocupa mucho lo que ha pasado con el Polo Democrático, en el Valle del Cauca en particular. Estamos perdiendo, a no dudar, independiente de que se esté uno de acuerdo con sus posiciones, uno de los mejores congresistas del país, Wilson Arias. Es inaudito que se pierda por un tema de matemática electoral, de sumas y restas y de divisiones. Una persona que para este Congreso que viene sería de capital importancia por los debates que se prevé que se van a dar en el Parlamento. Si hubiera sido una lista cerrada del Polo, le pregunto a usted, Nelson, y a ustedes, ¿habría salido con más posibilidad Wilson Arias o habría pasado lo mismo? Es decir, yo quiero que a la gente le expliquemos si conviene más trabajar con listas cerradas o mantener aquella cosa del voto preferente. Bueno, yo creo que este país está expuesto a una mecánica electoral y unas reglas que la propia ley de partidos definió. Obviamente aquí hay ganadores y perdedores de esa estructura mecánica electoral. La verdad es que pues un liderazgo como el que adelantó el compañero Wilson Arias, pues obviamente va a sentirse mucho en no haber logrado, por este tema de mecánica electoral, volver a acceder a la Cámara de Representantes. Igualmente uno encuentra personajes que por esta misma mecánica, sin un flujo de votación, han logrado llegar sin mayor esfuerzo y sin mayor protagonismo. Son las mecánicas que juegan todos los partidos. Entonces, cerrar la opción a través de un logo, como plantea el doctor Uribe, pues refleja mucho disciplina de partido, ¿cierto? Eso es muy interesante y refleja coherencia y organización. Abrir refleja también simpatías individuales de electores que quieren tributar su adhesión de una manera muy específica y que pues aplica a todos los concursantes de este gran escrutinio que acabamos de pasar. Yo creo sinceramente que no le conviene al país las listas cerradas, por una sencilla razón. En el caso de Uribe funcionó porque es que Uribe es el único que tiene votos en toda esa lista. Eso es así de sencillo. Si Paloma Valencia se lanza hoy en día al Senado de la República, sacará ahí mucho 1.500 votos, los de la familia y los conocidos, pero por esa señora nadie va a votar. La gente está votando por Uribe, y eso fue una estrategia electoral del Centro Democrático, identificarse con Uribe. Eso es todo. Ahora, ¿por qué creo yo que no le conviene a la democracia? Porque es que cuando uno hace lista cerrada, los que quedan son los que definieron dentro del partido. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? O sea, si nos vamos todos a la lista cerrada, de ahora en adelante van a quedar los amigos de los dirigentes de los partidos, porque ellos son los que van a definir el bolígrafo. En este momento, aunque sí urge un cambio en el sistema electoral colombiano, y urgentemente, en este momento, aunque sea en las listas abiertas, quedan los que más votación recibieron. Pues ustedes déjenme, yo les hago una pregunta a ustedes, aunque es hipotética, porque eso ya la ley de partidos existe, pero solo para pensar en escenarios futuros. Si yo me acojo a dejarme contar en el voto preferente, ¿no sería más lógico que entonces quienes aspiren y se dejen contar salieran por número de votos, es decir, de mayor votado a menor votado, indistinto de los partidos? Estoy tratando de decir cuántos votos sacó Wilson Arias hasta ayer, hasta anoche cuántos tenía aproximadamente. Él individualmente tenía ayer 20 y pico de mil. 23.958. ¿Y cuánto tenía la señora Emira aquí en el Valle? Guillermina. 7.000 o algo así. Sí. Es a eso que me refiero. Si hiciéramos los que están en voto preferente, los que se dejan contar individualmente, pues si Robledo, que creo que fue el mayor, que sacó 190.000, de ahí se van viniendo, pues que se vayan descartando. Los más votados son los que van llegando al Congreso por voto preferente y no sometidos al umbral del partido, porque me parece que es una ironía que Wilson Arias con 27.000 se quede por fuera y entre Guillermina con 7.000. Es más ironía todavía que
Juan Fernando Reyes Curi, a pesar de haber sacado tanta publicidad y haberse gastado toda la plata de los empresarios del Valle, vaya a entrar con 22.000 voticos, mientras que Henry Arcila, que pasó los 30.000, se va a quedar. Exactamente. Va a quedar y el propio por fuera. Germán Villegas. Y el propio Germán Villegas. Ahora, ¿por qué yo que estoy a favor, digamos, en cambios electorales en Colombia? Que limiten territorialmente quién va elegido. Me explico. 2 senadores por departamento en el Senado y abajo en la Cámara de Representantes, por cantidad de personas, se van haciendo unas especies de distritos electorales. Es una propuesta de John Sudarsky, y ahí se van eligiendo las personas. ¿Por qué me parece eso mejor? Porque primero que todo ganan los que más votos tienen eso dentro de su distrito electoral. Al modelo americano. Es muy también al inglés, al francés. Y además, ¿qué le da eso? Responsabilidad a los políticos. ¿Por qué? Porque vos ya sos responsable de un territorio. Y lo que pase en ese territorio es responsabilidad tuya. Dígame usted, Armando Benedetti, ¿por quién responde? Por nadie, por los amigos de él y ya. Roy Barreras, ¿por quién responde? Por nadie, señor, tiene votos en todos lados. Álvaro Uribe, que yo soy muy uribista, pero ¿usted cree que él va a responder por un departamento en específico? Pues no lo va a hacer. ¿Usted cree que Susana Correa se va a enfocar mucho en el Valle del Cauca? No lo va a hacer, porque el que manda ahí es Uribe. Lo que hay que hacer en Colombia es hacer que los congresistas sean responsables por su región. Porque si en su región subieron impuestos, no hay carreteras, no hay presupuesto para la educación, no hay presupuesto para la salud, eso es responsabilidad directamente de los congresistas. Y además, un plus que le da ese modelo, digamos, al estilo americano o británico, que en este momento el que quiera votar al Senado tiene que analizar casi 1.000 hojas de vida. Eso no lo hacen ni a los que les gusta la política. Claro. Entonces por eso hay un abstencionismo del 63% en el Valle del Cauca. Eso es un mensaje muy fuerte para el sistema político colombiano. El tema del abstencionismo, que sigue siendo preocupante, porque entonces la mayoría del Congreso es elegido por maquinaria. El tema de los votos nulos, también, que es un gran porcentaje, y entonces uno dice es que la gente no entiende, pero cuando se enreda, pero cuando vemos que hay 2.800 candidatos para 267 puestos en el Congreso, casi el 10%, entonces la gente estaba enredada con esos tarjetones tan inmanejables, sí, unos periódicos, y entonces y mucha gente, el logo y esa mano de números, no habían fotos, entonces mucha gente se quejó en eso. Entonces cuando vemos es que eso sí hay que revisarlo, porque no permite que cerca de, ¿cuántos votos nulos fueron? Más de 1,5 millones, algo así, ¿sí? El 10% de votos nulos. O sea, 1,5 millones que hubieran definido muchas curules en este tema. Entonces yo creo que hay que revisar el tema, que a la gente se le permita votar con claridad por el que pueda votar y manejar más un tema de elección. Y el abstencionismo sigue preocupante, porque hay que mirar también ese tema. O sea, la gente sigue sin tener confianza en el tema del Congreso. La gente que no va a votar y que está habilitada para votar. Nuestro sistema también tiene otro efecto muy grande. Muchos de mis amigos me decían que los políticos no sabían hacer propaganda, porque en ninguna de las vallas había ni una miserable propuesta. Pero es que el sistema los obliga, porque ya la gente está votando es por números. Cuando uno llega a la urna, uno ve un montón de números ahí. ¿Hay qué voto de opinión va a haber? ¿Dónde están las propuestas? ¿Dónde están los nombres? ¿Dónde está la gente responsable por el bienestar de su sociedad? No existe. Ese sistema como está ahora solo le favorece a las estructuras, por una sencilla razón, porque es que el que necesita el puesto, el líder de Dilian Francisca, que si la señora se quema, se queda sin puesto, ese líder se va a aprender ese número como sea, y va a hacer que su familia se lo aprenda como sea, porque su trabajo depende de eso. En cambio, la persona de clase media, que tiene un trabajo en la empresa privada, que no depende de ningún político, o que es independiente, pues ve ese poco de candidatos. Primero, no ve ni una sola propuesta, entonces se desinteresa. Y segundo, a la hora de votar, se aprende nombres. Y se le olvida el número. Se le olvidan, él se aprende el nombre, pero se le olvida el número. A mí me pasó ayer con un familiar que, ¿cuál es que es el número de fulanito de tal porque va a votar? La gente se le olvida, es muy difícil. Está diseñado el sistema para que fracase. Bueno, yo pienso que comparto con los panelistas el tema de la abstención.
Yo diría que la abstención podemos plantearla en dos niveles: una indiferencia crítica frente a lo que está pasando, una intolerancia con la dinámica de nuestra región y el quehacer político, y adicionalmente una saturación. Yo pienso que tenemos que también examinar eso, porque es los mismos ROI, los mismos, etcétera. Porque uno dice, bueno, un líder con tanta trascendencia en los cambios económicos de Cali, como el anterior alcalde Jorge Iván Ospina, no logra el cometido político. Dice, bueno, tiene conocimiento, tiene reconocimiento. ¿Jorge Iván no alcanzó a salir? Sí salió. ¿Sí salió? Jorge Iván Ospina salió. ¿Con qué votación salió? Sí, esta mañana Por salió. Alianza Verde. Fue una votación pequeña. Pero, Sí, pero muy salió. limitada. O sea, exactamente. Porque yo hasta las 11 de la noche que estuve esta pendiente. mañana Salió. alcanzó a salir. Ah, bueno, ok. Sí, Entonces, pasamos, anoche íbamos como en 6, 7 senadores, y logramos tener 10 ya. listo, entonces con esa presión dice, bueno, pero entonces el volcamiento electoral debe ser mayoritario, debe ser arrollador. Dice, toma, aquí hay una saturación de este tema. Y el otro elemento que también hay que introducir en el análisis es la crítica moral sobre muchos de los aspirantes, hoy ya congresistas de la República, afectados por una serie de opiniones y juicios que en adelante van a tener una repercusión importante en la calidad moral del Congreso. Y usted está refiriéndose a los familiares de los parapolíticos. Hasta anoche están confirmados 24 curules que vienen de ese tronco de la parapolítica. Sí. 24 congresistas son el 10% del Congreso de la República, Sí. porque tenemos 262. Más que los familiares de los parapolíticos, el problema es los familiares. Punto. La política se volvió una hacienda familiar en Colombia. No hay derecho que se repitan los mismos apellidos que hace 20, 30 años. Cambiamos de constitución y no cambiamos de líderes. Entonces esto ahorita se volvió que ya es por herencia, pues. Uno ya solo puede llegar a un cargo de elección pública por herencia. Y ese tema es uno de los causantes del 63% de abstencionismo en el Valle. La gente está mamada que sean los mismos de siempre, los hijos o del industrial o del político, pero siempre quedan los mismos. Y hay qué pena con el gobernador, que debió haber salido como el líder natural del partido, pero no fue capaz de lograrlo. Dilian Francisca, sin poder real, porque ella no tiene poder real. Ella sí tiene unas cuotas burocráticas, pero ella como persona no tiene poder. El que tenía poder era el gobernador. Y así todo, Dilian Francisca sacó más congresistas que él. Y el problema es que hasta él, ¿quién fue el que quedó por el gobernador? El sobrino. Que nunca ha hecho política y toda esta cosa. No, sí, él fue concejal de Cali. Pero ¿cómo es posible? ¿Y quién era el senador antes del sobrino? El hermano del gobernador. Por Dios, ¿qué es esto? Se volvió pues la herencia familiar, los votos de los colombianos. Ahora, nosotros nos quejamos que la reelección le hace mucho daño al país, que el presidente se dedicó, fue el último año al tema político, los ministros, pero lo mismo, si vemos los gobernadores, los alcaldes, miremos el escándalo que hubo ya, que salió el sábado el alcalde de Yumbo, con su propia candidata y dando votos. Entonces, el último año no solo el presidente y sus ministros se dedicaron a la reelección, los gobernadores y los alcaldes tienen su propia maquinaria y comienzan a invertir tiempo y recursos en sus propios candidatos porque se quieren ir de ese puesto de alcaldía y gobernación dejando una estructura política para el resto de la vida y comienzan las dinastías. Entonces creo que nosotros tenemos que comenzar a pensar en una gran reforma del tema de elegir los funcionarios públicos. Yo creo que aquí es donde nos tenemos que mover porque estas dinastías ya han crecido tanto que el funcionario público que llega a un gobierno llega a desarmar su partido y su estructura política y su poder por el resto de la vida. Y déjeme, miren la comienzan, Pablo, la esposa, así no tenga el perfil ni la carrera diplomática, el sobrino, el cuñado, y ellos siguen por toda la vida detrás de cortinas. Y si entonces vemos los César Gaviria, los Amper, los Holguín, y comenzamos a ver toda esta vaina que la gente tiene estructura, pero hay todos los familiares ahí metidos en esa gran carrera de administrar los recursos de los colombianos. Y el otro, es que hay que ver nomás la línea de sucesión del santismo. Juan Manuel Santos, el tío abuelo de él fue presidente. Sigue Germán Vargas Lleras, el abuelo de él fue presidente.
Y el que sí, dicen por ahí que llega de tercero en la línea Simón Gaviria, cuyo padre fue presidente, por Dios, o sea, ¿qué es esto? La empresa familiar pues de unos cuantos, el Partido Liberal se volvió pues pero no se angustie mucho que eso es así de la historia republicana. Pero eso hay que cambiarlo. País, claro, pero ha sido así. Pero ¿sí? se supone... Si nos ponemos a ver genealógicamente, los tres que usted acaba de mencionar vienen de un mismo tronco común, o mejor dicho, toda la oligarquía política de este país viene de las hermanas Ibáñez, no se olviden, de por allá. Pero será, José Alberto, que la gente, que nosotros, el constituyente primario, no queremos un cambio en ese tema. Sí, ¿No será que no ponemos capaz ese 60 y pico de % de los que no votaron? ¿Qué tal si ustedes hacen un análisis? ¿No será más bien que estas elecciones, con toda la abstención que hay, confirman que definitivamente el colombiano, la sociedad colombiana, es conservadora y es de derechas? No. O sea, estoy haciendo una pregunta, seguramente envenenada, pero ¿no será que es que el talante del ciudadano colombiano tira más a las derechas y al conservatismo que a cualquier oxigenación ideológica nueva o a cualquier posición izquierdista? Bueno, yo pienso que la composición resultante de la decisión electoral confirma una derechización más consolidada en este proceso. Pero la sociedad no se expresa, José Alberto. Yo pienso que es un sector, y bien Pablo lo decía y Gustavo también lo planteaba, un sector que está estructurado en esta maquinaria comercial e ideológicamente estructurada en beneficio de las 8 o 9 familias que manejan el país. Lo nuevo que llega es muy marginal. Claudia López, interesante, es muy marginal. Partido Verde, amén pues de su composición o su alianza, todavía es muy marginal. Polo Democrático sigue siendo muy marginal. Si sumamos alianza, Polo Democrático, realmente no hay una incidencia contundente que pudiera refrescar la opinión y obviamente la jerarquía de pensamiento en el Congreso. Aquí hay un elemento importante: si ese 60% que no va a las elecciones, bueno, ¿será una actitud de derecha esa indiferencia? Yo pienso de que no podemos calificarla de esa manera, porque de todas maneras la indiferencia, le decía yo al principio, tiene que ver mucho con la saturación y la pérdida de confianza en la propia estructura. Una persona, por ejemplo, como la exgerente en Cali, uno dice, bueno, ¿qué resultante tiene esto? Una persona que tuvo todas las críticas, todas las confrontaciones, todo el tema de denuncia y logra quedar representando a una región. Yo no me siento representado por esta persona y pienso que muchos de los usuarios de Cali que han vivido o que estamos viviendo las penurias por la elevación de las alzas de tarifa y por todo el tema de desgobierno en empresas municipales de Cali, no puede estar reflejando ese sentimiento. Pero también toda esa masa de más de 500.000 suscriptores de Cali no reflejaron una actitud para cambiar esa estructura. Yo vuelvo e insisto mucho en el tema de la saturación y una indiferencia que mira este proceso electoral más como, dijera Pablo, un tema de dinastías y de mercancía política. Entonces, a partir de eso que ustedes están abordando, ¿pensar en el voto obligatorio podría ser una alternativa? Claro, a ver, expliquémoselo a la gente, por favor. Sí. Pues primero que todo yo quiero hacer una aclaración, una afirmación que acaba de hacer usted, José Alberto, que aunque lo considero mi amigo, pues no me agradó. La izquierda ni es renovación ni es oxigenación, primero que todo. Y segundo, este país para mí no es ni de derecha ni izquierda. Si algo he aprendido yo leyendo un poquito de historia, que he leído un poquitico de historia, me falta mucho, es que el pueblo no tiene ideología. El pueblo se va a donde más le conviene, y no en un mal sentido, sino a donde los líderes que mejores lo representan. El pueblo colombiano en una época quería ser pro bienestar, pro intervención del Estado, pro sindicalismo, en las épocas de Alfonso López Pumarejo, pero hubo otra época de Álvaro Uribe o de Julio César Turbay que les gustaba el Estado fuerte, que no les gustaba tanto la intervención. El Estado fuerte en temas de seguridad, pero el Estado libre, por así decirlo, en temas económicos. Pero pareciera que ha quedado engolosinada mucha población con el Estado fuerte durante muchos años.
ahí va, y hay un análisis que yo quiero hacer. Me alegra mucho que el presidente Uribe haya sacado semejante votación, porque todos esos más de 2 millones de votos son de Uribe y de nadie más. Ahí nadie más puso votos, y eso hay que dejarlo claro. Me alegra mucho que el presidente Uribe haya sacado esa votación, a pesar de que yo soy conservador, comulgo con las ideas del presidente Uribe. Pero, y quiero citar a Carlos Salvador Vilardo, técnico de la selección argentina campeona del mundo, a los segundos nadie lo recuerda. Solo importa una cosa, ganar y nada más. Y Uribe no ganó. Uribe llegó de segundo. El primero fue el partido de la U. Y a los segundos, como dice Carlos Salvador Vilardo, nadie lo recuerda. Yo creo que en este momento, más por temas de estructura y de mermelada, el país está yendo hacia la centro-izquierda, porque el Partido Liberal, como lo dicen sus estatutos, es un partido de centro-izquierda. El partido de la U no tiene ideología, pero se va donde más le conviene. Y Santos, con sus políticas, intervención del Estado, de menos seguridad, etcétera, 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 ha demostrado que él es la centroizquierda. No es tan izquierda como el Polo Democrático o la Alianza Verde, pero no es de derecha. Santos no es de derecha y es algo que hay que dejar clarísimo. Juan Manuel Santos no es de derecha, no lo es. Bueno, pero yo sí quisiera... al voto obligatorio, por favor. Bueno, no sé lo del voto obligatorio, a mí me parece interesante, pero hay que darle garantías a la gente. Eso es un tema que tiene es bueno para acabar el abstencionismo, para ir en contra de la maquinaria, pero también dicen, pero ¿será que con el voto obligatorio también habrá represión? ¿Cuál es la garantía del voto obligatorio? La estructura que tiene que hacer el Estado para el voto obligatorio se vuelve un tema, pero sería un tema muy interesante para eso. Pero a mí, ya que el tiempo pues es oro, ¿qué va a pasar en el Congreso de la República? Porque aquí está Partido de la U con liberales y Cambio Radical. Y algunos conservadores. Y algunos conservadores que son los que ahora decían por ahí que ya no es mermelada y no pudín y todo eso, porque es que ahora viene el Partido de la U con esa mitad de conservadores. A ver, ustedes no se me pueden ir de aquí, porque si van para el Centro Democrático aquí me desbalancea el tema. Entonces digamos que son los mejores ubicados en este momento, porque son las niñas bonitas, donde el Partido Conservador va a querer traerlos para acá y para el Centro Democrático, y el Partido de la U también, la mermelada se aumentó y cambió de sabor. Pero ¿qué va a pasar en el Congreso? ¿Qué va a pasar con la paz? Esta oposición, creo que el país estaba buscando esto. Mucha gente votó por el Centro Democrático por tener una verdadera oposición en el Congreso, porque la unidad nacional no había oposición, todos los proyectos pasaban, todo era negociado, lo que sentía el país. Y mucha gente que sentí que votó por esa lista cerrada, no importando quiénes estén en esa lista, era porque hubiera una verdadera oposición en el Congreso. Entonces, la vaina es, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber una verdadera oposición ahora sí? Yo quiero referirme al tema del voto obligatorio. Yo pienso que es una necesidad de estimular el compromiso militante del ciudadano en definir la historia de su país y su territorio. Igual estoy de acuerdo en que debe estructurarse de tal manera para que elevemos antes que la obligatoriedad la cultura política, ¿cierto? Sobre todo en la juventud. Para mí fue muy triste, de verdad. Me moví mucho en varios municipios ayer, muy cercanos, pero pues interesante que los adultos vamos, y me pareció que fue un torrente muy alto de adultos, pero la juventud realmente con mucha indiferencia por todos los fenómenos que tenemos. Pienso de que este programa, y particularmente la iniciativa planteada por José Alberto en el almuerzo de trabajo que hicimos para fin de año, es visibilizar al ciudadano para que tenga un liderazgo distinto. Es decir, pienso de que ese cambio del voto obligatorio debe ir avanzando de tal manera que permita articularse con la financiación oficial de las campañas políticas para evitar todo el componente de corrupción e inmoralidad. Ahora pasando al tema pues sobre cuál va a ser la dinámica del Congreso. Yo pienso que el Partido Conservador seguirá siendo una fuerza privilegiada determinante. Pienso que va a cumplir sus 15 años el Partido Conservador de estar siendo una fuerza determinante y una fuerza que finalmente va a ser cooptada por muchos halagos y muchos intereses. Ahí vamos a ver el talante de la dirigencia que plantea Pablo en relación con si su decisión va a ser aportar a un proceso de paz o definitivamente va a fortalecer la postura radical
de la iniciativa del presidente Uribe para oponerse a un proceso que muchos de los colombianos quisiera que finalizara felizmente para bien de la patria y obviamente para mejorar el contexto político del país. Otra pregunta que les quiero hacer para Pero que usted... antes de que la hagas, me gustaría también referirme al voto obligatorio. Sí. Yo creo que en Colombia es absolutamente necesario el voto obligatorio. Y una de las democracias más avanzadas de Latinoamérica, que es Chile, tenía el voto obligatorio hasta la anterior elección, porque ellos ya se retiraron de ese tema. No porque no creyeran que es algo bueno, sino porque creen que ya la cultura política de su país está muy avanzada como para seguir obligando a la gente a ir a votar, ¿sí? Pero Chile se caracteriza en todo el mundo por ser un país modelo a nivel económico, social y político. Y a mí me parece que uno de los factores que ha ayudado a que pase eso es el voto obligatorio allá. Y si seguimos esperando a que la gente vaya a votar, va a llover, va a hacer mucho sol, las excusas sobran para quedarse un domingo acostado en la cama. Hay que obligar a la gente con sanciones muy, pero muy fuertes, porque si no hay buenas sanciones, si no hay dientes, la gente no va a votar. Combinando eso con una financiación pública de las campañas para evitar también que se distorsione. Sí, pero no. Sería excelente que todas las campañas políticas fueran financiadas por el Estado, pero en la realidad eso nunca va a ocurrir. Porque comprar votos, ¿quién vigila? ¿Qué superintendencia me va a vigilar a mí que yo estoy comprando un voto? Eso es algo que se está haciendo completamente en la ilegalidad y que el Estado es incapaz de vigilar. Y si yo estoy comprando votos, yo puedo pedirle financiación a algunas personas para comprar votos y absolutamente nadie se va a dar cuenta de que yo nunca me pasa por la financié contabilidad privadamente. del partido. Porque eso nunca va a pasar por la contabilidad. Ahora, otro tema. Si no hay voto obligatorio en Colombia, las Dilian Francisca, los Roy Barreras, todas esas estructuras políticas cochinas que hay en el Valle del Cauca y en Colombia van a seguir mandando, porque la estructura, y es algo que no han podido entender los ciudadanos, la estructura va a votar siempre, y son disciplinados y siempre van a votar, porque los trabajos de ellos y los ingresos de ellos dependen de que lleven a votar su lista de líderes. Mientras no haya, en cambio, si hubiera voto obligatorio, las Dilian Francisca y los Roy Barreras serían minoría. ¿Por qué? En el Valle del Cauca hubo un abstencionismo del 63%. Ellos serían una minoría, pero pequeñita, porque el otro 60 y pico de % de vallecaucanos hubiera salido a votar y hubiera elegido los representantes que cree que son los mejores para su departamento. Bueno, y una muestra de que la maquinaria gana es el Parlamento andino. Muchos de los colombianos no estaban de acuerdo con el Parlamento andino porque no le ve trabajo, no le ve resultados, y entiendo que tienen unos ingresos, cada parlamentario, del orden de los 20, 22 millones de pesos mensuales que nos cuestan a todos. Y pensábamos que el voto en blanco iba a ganar, y entiendo que no alcanzó sino como el 40%, entre el 35 y el 40%. Es más, habían noticias que había ganado, iba ganando, y al último no alcanzó. Entonces ahí es una prueba de que la maquinaria, porque esto se mueve por pura maquinaria, volvió a ganar, y tenemos otros parlamentarios ganándose unos salarios donde los colombianos no entendemos qué es lo que hacen, ni qué beneficios traen, porque no hemos visto los beneficios. Pero algo muy preocupante es la juventud. Uno cuando ve a los puestos de votación, y que lo decía Nelson, uno ve a la gente mayor, ve a los jóvenes trabajando en las campañas, siendo los testigos, llevando el sándwich, con la camiseta en todos los temas de campaña, pero uno no ve masivamente a los jóvenes votando. O lo ve en las casas viendo televisión. Pablo, ¿qué pasa? ¿Cuál es tu posición? Usted que es un joven, pues, o no sé qué es lo que pasa ahí, ¿por qué los jóvenes no se despiertan a cambiar este país? Porque es la sangre nueva, y a sentar su voto de protesta así en blanco, pero no. Y ojo, que no se diga que es porque las elecciones ahora no llamaban mucho la atención. Acuérdense de la famosa ola verde. Sí. Todo lo que se especuló que ahora sí que la juventud va a arrasar. ¿Y qué fue lo que pasó? Una caída de coco impresionante. ¿Por qué los jóvenes no votan? ¿Por qué? A mí me tocó investigar eso en una materia en la universidad que se llamaba Antropología Jurídica. Y lo que yo encontré, digamos, en las estadísticas oficiales es que en los grupos poblacionales por edad, los jóvenes tienen una abstención casi del 70%. O sea, los jóvenes no votan. ¿Qué es lo que yo veo? Y lo que yo encontré hablando con muchas personas, intentando entender el punto de vista de los jóvenes, es que ellos salen a votar cuando ven un cambio. El ejemplo de esos mocos. Sí.
El problema es que ven un cambio, se emocionan y no salen a votar, se quedan dormidos. Yo llevé muchos de mis amigos a votar por el Partido Conservador, y mis amigos son gente joven, no tienen más de 25 años, y qué trabajo para sacarlos a votar. Y eso que yo los estaba llevando, yo les estaba haciendo el favor de llevarlos a la urna a votar, y casi no los saco de la casa. ¿Cómo eran los que no tienen a alguien empujándolos? No quieren votar. Para mí los jóvenes, primero, están desilusionados con la clase política del país. Segundo, es muy complejo votar y no tienen ni el interés ni el tiempo para ponerse a ver cómo es que tienen que votar. Y tercero, el sistema electoral, como ya lo dije antes impulsa las maquinarias, porque lo que están vendiendo los candidatos es un número y no una visión de país. Y mientras eso siga pasando, ni los jóvenes, ni los viejos, ni los de la mediana edad van a salir a votar. Bueno, yo tengo otra duda, otra consulta aquí, que lo escuché ayer, y era el efecto Peñalosa. En la consulta del Partido Verde, la gente sabía que Peñalosa iba a ganar, pero he escuchado otras cosas porque ya están viendo las elecciones presidenciales y una segunda vuelta, porque saben que Santos, así como va, no pasa en la primera vuelta, y comienzan las coaliciones, y Oscar Iván Zuluaga no es el líder ahora que la gente vea. Todo el mundo está pensando quién va a ser el otro que le va a competir a Santos, y a Peñalosa lo estaban probando, y Peñalosa creo que superó el 1.000.000 de votos, y se erige como un posible candidato de una alianza. Entonces entra a competir como candidato, para saber si Marta Lucía, si Peñalosa, si Oscar Iván, y ya está sonando quién es el que le va a hacer el contrapeso a Juan Manuel Santos. Y Peñalosa queda muy bien rankeado hoy en día, no porque se ganó la consulta de la Alianza Verde, pero parece que fuera mejor candidato que Oscar Iván, y la gente ya está pensando en la... Nelson, ese punto de Gustavo es muy importante. Si especulamos sobre las elecciones de presidente, si hay segunda vuelta, lo más seguro es que los votos de Centro Democrático y del Partido Conservador son de Peñalosa. ¿Usted qué opina, Nelson? No, yo me resisto un poco. Sí, me resisto un poco. Yo pienso de que ya los analistas lo habían dicho. No sé por qué el remate de Gustavo, no sé, de pronto tener sus afectos, hacerlo así. Pero va a ser una distribución milimétrica de opciones, propuestas y negociaciones para definir el liderazgo. Yo estoy de acuerdo, Santos no logra la segunda vuelta, la primera vuelta, Iván Zuluaga tampoco, Marta Lucía tampoco. Esto va a estar definida por unas grandes negociaciones de poderes. Y finalmente, pues, yo vuelvo e insisto, el Partido Conservador va a jugar de local, ¿cierto? Porque era y sí, de quinceañera, porque ha sido el que lidera. Lamentablemente, yo quisiera que el Partido Conservador, su dirigencia, pensara como Pablo, con su visión, con su estructura, con su tenacidad, con su infundia de joven que mira una perspectiva de país distinta. Pero no creo que van a ser proclives, obviamente, al establecimiento, y vamos a asistir a una mecánica de negociaciones muy efervescente que se va a dar lamentablemente. Sí, la verdad es que debo admitirlo, el partido mío y de mi familia ha tenido la misma estrategia por más de 100 años, que es, siendo una minoría, como lo hemos sido en la mayor parte de nuestra historia, aprovechamos la posición que tenemos de minoría grande para configurar mayorías. A volverse glotones de la mermelada. Sí, yo no estoy de acuerdo con esa estrategia. De hecho, esa estrategia es suicida, porque estamos perdiendo senadores. Dicen que estamos perdiendo identidad de partido. Un partido tiene que tener identidad, tiene que defender unas banderas. ¿Cómo es posible que un partido de derecha esté apoyando una subida de impuestos como la que hizo el gobierno Santos? O esté apoyando la intervención en la economía como lo hace el gobierno Santos, o una negociación con unos terroristas que son los de las FARC. Es imposible que un partido de derecha esté apoyando ese tipo de tesis, pero lo hacen porque hay congresistas mermelados que les encanta la burocracia y que no saldrían elegidos ni a una junta de acción comunal de no ser por la burocracia que tienen. Usted acaba de tocar el tema de los terroristas.
Entonces me recuerda a Álvaro Uribe hablando de que es imposible, y ayer lo dijo en su discurso donde le dio las gracias a los electores, dijo, es que venimos al Congreso a defender la democracia de los terroristas, haciendo alusión expresa a que es inadmisible pensar en el escenario donde hayan comandantes y jefes guerrilleros de la FARC ejerciendo el poder legislativo. ¿Cuál es el panorama que ustedes avisoran? ¿Va a haber una guerra verbal de 4 años entre el uribismo y todas las demás coaliciones frente a si entran o no entran? ¿O hay posibilidad de que haya una coalición de unidad nacional que imponga una especie de jurisdicción especial para que los llamados terroristas de las FARC tengan una participación? Bueno, yo soy de la opinión de que los resultados electorales y el liderazgo del presidente Uribe con Centro Democrático pone en dificultades la dinámica del proceso de paz. Yo pienso así, lamentablemente, porque yo creo que lo planteaba Pablo, configura una opinión, así sea de maquinaria, de dinastía, pero esa opinión incide en el direccionamiento de la política del país y del contexto internacional, si queremos avanzar un poco más. Va a poner en dificultades este proceso y eso puede generar también una radicalización del grupo que hoy está planteándose una alternativa de negociación con el gobierno. Ese es un reto grande para el país. Yo no estoy porque se radicalicen las posturas, soy un hombre de paz, con toda la crítica que pueda tener el ejercicio de la insurgencia. Estamos avanzando en el mundo entero hacia procesos de civilización cada vez más categóricos y más dinámicos que busquen unas alternativas distintas a los extremos. Pero yo sí creo que estos resultados electorales y la recomposición de las fuerzas hacia un futuro inmediato para definir el liderazgo del país en presidencia ha complicado el proceso de paz. A mí me parece que ahora todo el tema se viene en la paz y el posconflicto. Yo creo que para eso se está organizando el Congreso y me parece bueno que haya esa otra mirada, porque muchos de los colombianos no sabemos qué están negociando. Todos queremos la paz, pero todos no queremos tragarnos, para la paz hay que tragarse ciertos sapos, pero es que no nos lo están contando y nos lo están dejando que cuando terminemos la agenda de los 6 puntos se lo vamos a pedir, se lo vamos a preguntar a los colombianos. Y me parece que los colombianos, y por eso es donde llega el Centro Democrático con una votación tan alta, los colombianos quieren más transparencia, entonces necesitan una oposición que saque eso que no quieren sacar a la luz pública cuando todo está como organizado y negociado. Creo que el país va a ganar en ese debate del Congreso porque tiene que salir a la luz pública, y si a lo último los colombianos vamos a votar qué se firma, qué sapo nos tragamos, para acabar con la que todos queremos, acabar con la violencia y que esos recursos se inviertan más en temas sociales y de educación, pero creo que van a salir a flote muchas de las cosas que nosotros no nos damos cuenta, y por lo menos desde el sector privado hay mucho miedo con el tema de Venezuela. Y entonces por eso yo creo que otro de los grandes perdedores fue Petro, con ese discurso, porque la gente le está dando miedo, y yo hablaba con muchos de los empresarios, mucha gente votó no porque quieran que Uribe vuelva y todo eso, sino contra que no, porque hay un miedo a que nos contagie el tema de Venezuela. Pablo. Gustavo tocó un tema muy importante, que no, así pequeñito, sería bueno para un próximo programa, ¿no? El gran perdedor de estas elecciones fue Gustavo Petro, porque la principal fuerza en la Cámara de Representantes en Bogotá ahorita es el Centro Democrático. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Democrático y la U y Cambio Radical. Me sorprende que una ciudad tan, perdón el término, pero en este momento no me ocurre ningún sinónimo, tan izquierdosa como es Bogotá, Uribe sea mayoría. Yo de verdad no pensé que en Bogotá Uribe fuera a tener las mayorías. Ahora, en el tema de la paz, sí, Uribe sacó muchos congresistas. Y digamos, en un caso hipotético que me encantaría que el Partido Conservador defienda sus banderas con valor y no los puestos, y los dos se vayan para la oposición, en ese caso la unidad y los partidos, la unidad nacional y los partidos a favor de la paz, hablo de la Alianza Verde y Polo Democrático, siguen teniendo mayorías en el Congreso. Tienen más de 50 senadores entre esos partidos. Ahora, hay mayorías para pasar leyes, pero no para pasar reformas constitucionales. Y eso es un problema,
porque la paz va a necesitar reformas constitucionales. Y ahí es donde tiene razón el director del partido de la U, que donde dice que las mayorías van a tener que construirse en el Senado de la República por lo menos, porque en este momento en el Senado no hay mayorías como para pasar una paz con las cosas que la guerrilla quiere que se pasen. ¿Cómo vamos a pasar una reforma constitucional construyendo mayorías con ese democrático? Yo lo veo muy difícil. Con el Partido Conservador. Pero aún no queda mayoría calificada, no alcanza. Sí. ¿Se alcanza? Sí, claro, quedan con 70. Hay un último tema en estos 3 minutos que tengo de programa. ¿Hay alguna especulación sobre el hecho de que Álvaro Uribe no tome posesión como senador? Expliquen ustedes sus puntos de vista a los televidentes. ¿Eso cómo debiera interpretarse? ¿Como una burla a este proceso electoral, al voto de confianza que esos 2 millones y tantos de colombianos le dieron a Uribe? Porque usted lo dijo, esos 2 millones y pico son de Uribe, no son de nadie más. Ahí nadie puede salir a decir, es que yo voté fue por usted Paloma, yo voté por usted Susana, yo voté por usted Alfredo Rangel, por usted Luis Gavirio. Nada, votaron por Uribe. Si Uribe no se posesiona, ¿qué mensaje queda para esos electores y para el país político? Y si Uribe se posesiona, ¿qué riesgo real, tangible, mensurable hay de que él, al perder su inmunidad como expresidente de la República, ahora sea fácil presa, entre comillas, de acusaciones, de demandas, de procesos judiciales que le terminen problemando su vida personal y política? Bueno, que Uribe se posesione o no, pues eso depende mucho de cómo vea las acciones contra él se han planteado. Ahí se especula de que él va a reservarse para evitar entrar en ese riesgo, y si eso es así, pues simplemente vuelvo finalizando el programa con mi enfoque que planteé inicialmente, más de lo mismo, es decir, es mancillar una opinión pública, burlarse de la opinión pública que creyó en este liderazgo como una respuesta a una inquietud o a una expectativa frente a la coyuntura económica y política del país. Si se da esa situación, pues obviamente yo creo que mis compañeros de panel entenderán de que el tema de la cultura política se vuelve a plantear al centro de la necesidad de elevar el análisis y elevar la actitud del ciudadano frente al desenlace del país en el marco de una delegación que hacemos en las urnas. Pablo. Pues los que no quieren que el presidente Uribe se posesione es porque él no va a perder su dignidad como presidente, porque uno deja de ser, la persona deja de ostentar el poder, pero la dignidad nunca la pierde. Eso es constitucionalmente hablando. ¿Cuál es el problema? Que la Corte Suprema de Justicia le tiene ganas a Uribe y nunca lo ha querido ocultar. Sectores. El problema es que si Uribe se posesiona, la Corte Suprema puede inventarse una tesis que es errada jurídicamente hablando, que como ya el senador lo pueden juzgar, lo juzgan y lo meten a la cárcel. Ahora, esa posición es errada jurídicamente hablando, pero como los congresistas no tienen segunda instancia, la Corte Suprema de Justicia puede hacer lo que quiera con los congresistas, porque nadie va a acabar con esa sentencia. Ahora, yo no creo que Uribe no se posesione, porque si algo ha demostrado el presidente Uribe, a quien admiro mucho, es que no le tiene miedo a los retos y ha arriesgado su vida millones de veces y no va a dejar de arriesgarla ahora por el pueblo colombiano. Sí, no, creo que si el expresidente Álvaro Uribe no se posesiona sería una burla pues para todos los electores, y no creo que vaya a hacer eso. O sea, creo que lo debió pensar muy bien, sabe a qué se va a enfrentar. En el tema jurídico, del tema de interpretación, de estar muy bien asesorado, pero no creo, yo creo que son más rumores. Cuando él se lanzó y como se presentó era porque quería llegar al Senado a brindar, a hacer esa oposición al gobierno de Juan Manuel Santos, y él ahora no va a salir
con los votos que salió a no posesionarse. Creo que eso es más un rumor para meterle picante al tema. Muy bien, amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Recuerde que este programa es un aperitivo para abrirle a usted el apetito por búsqueda de información veraz, oportuna y completa, para que tenga elementos de juicio y tome decisiones que afecten el interés colectivo. Hoy, el nuevo mosaico congresional de Colombia nos afecta a todos, a usted y a mí, aunque usted no lo crea, aunque usted crea que eso es cosa de políticos, no se esté tan tranquilo ni tan tranquila, que allá, en ese parlamento, allá es donde se toman decisiones que a usted le van a afectar el bolsillo, la salud, la educación, la vivienda, la infraestructura, el empleo y 1000 asuntos más de la vida cotidiana. No nos creamos el cuento de que es que la política es de los políticos. No, señor, la política es de todos los ciudadanos, aún de los que no hayan querido votar, porque mucha gente ayer, y sobre todo muchos jóvenes, yo tuve la oportunidad de ver a algunos jóvenes muy cercanos que decidieron no ir, simplemente no quisieron ir a votar, sin ninguna otra razón, y argumentaban, no, es que yo tengo mis propias razones ideológicas, pero no las ponen sobre la mesa, y las razones sobre la mesa hay que ponerlas votando, así sea para decir que se vayan al diablo con un voto en blanco. Bueno, amables televidentes, muchas gracias. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Cuando el campesino deja su oído en la madrugada. Estoy viendo Canal 2, el canal de nuestra gente.